Sino-Soviet intelligence agents with money to burn, looking for unsuspecting targets for exploitation among members of our forces. There may be someone right now taking your measure, probing for a vulnerable area, whether it be loneliness. Hola, 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 ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, donde estén, como estén y como lo estén haciendo, que todo esté perfecto, desafiante y muy, demasiado bien hecho. Quiero que pongan atención rápido, escuchen esto. Es responsabilidad del emisor, es decir, de quien va a dar un mensaje, asegurarse de que el mensaje se entienda. En efecto, es responsabilidad del emisor asegurarse de que el mensaje que está dando el receptor lo entienda. Acabamos de escuchar a la licenciada Tesoro Sánchez, a quien tendremos la oportunidad y fortuna, y estamos muy agradecidos de poder escucharla, porque el tema del día de hoy es "Me estresan mis problemas de comunicación". Y vamos a vincular un poquito el tema del estrés, el tema de comunicación, y cómo podríamos empezar a darle vuelta justamente a esa situación. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't see, I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Y para ello vamos a comenzar con el tema del kit esencial. Cada programa lo arrancamos justamente con este tema de kit esencial, que son 5 o 6 puntos que tenemos que considerar para entender el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, lo recuerdo, es "Me estresan mis problemas de comunicación". ¿Cuántas, de qué forma y en qué intensidad hemos tenido problemas justamente porque o malinterpretamos una situación y nos estresa, porque algo nos tiene ansiosos o ansiosas, y porque a veces me cuesta mucho trabajo el poder comunicarme, y justamente incluso cerramos el año 2019 siendo los más estresados a nivel mundial en el aspecto laboral, y resulta que no nos estresa nuestro trabajo, nos estresa el que a veces no tenemos las habilidades necesarias para poder comunicarnos con la gente con la que interactuamos todos los días. Entonces, en nuestro kit esencial del día de hoy, justo vamos a empezar con el primero. Punto número 1. ¿Es fácil confundir la ansiedad con el estrés? Por supuesto. No tenemos entrenamiento, nadie nos ha enseñado, no me imagino ni recuerdo que mi mamá me hubiera dicho de chiquito: ¿sabes qué, Fer? Te voy a explicar ahorita que tienes 3 años cómo funciona el estrés, porque cuando tengas 40, eso va a estar presionándote tanto la cabeza que ya no vas a resistir la vida. Qué fuerte, ¿no? Pero interesante, porque al final de cuentas, justamente nuestra incapacidad de identificar y separar qué es ansiedad y qué es estrés es algo de lo que en muchas otras ocasiones también nos impacta en el tema de la comunicación. Para poder identificar muy rápido qué es estrés y qué es ansiedad, sin meternos en temas y en términos clínicos, voy a poner un par de ejemplos. Justamente, ¿se acuerdan cuando de niñas y niños de repente nos decían: ¿sabes qué, Fer? Te está buscando tu mamá. Y tú decías: órale, ¿para qué me está buscando? Y no forzosamente estabas pensando que te fuera a dar dinero para que te lo gastaras en lo que tú quisieras, sino con el simple hecho de que alguien llegara y te dijera: oye, Fer, te está buscando tu mamá, era suficiente para que de repente empezaras a sentir que tus piernas se doblaban, que tus bracitos como que se ponían tensos, que tu estómago empezaba así como de decir: me preparo para la guerra, me preparo para correr, que tu cabeza empezara a dar vueltas. Y aunque tú no tuvieras a tu mamá ahí, la realidad es que sí hay una respuesta corporal, una respuesta fisiológica ante lo que tú percibes como alguna crisis, amenaza o problema, o incluso desafío, y no estaba ahí tu mamá. Entonces imagínate que tu cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera ahí, tu mente empieza a buscar en el pasado, empieza a buscar habilidades, empieza a buscar discursos, empieza a buscar la forma de solucionar lo que te pueda decir tu mamá, aunque tu mamá no estaba ahí. Entonces, justamente el tema de ansiedad es, cuando la situación se presenta y cuando nosotros empezamos a recordar que tenemos un pendiente, que tenemos algo, a lo mejor una posibilidad de crisis, que tenemos algo que nos va a preguntar o desafiar, algo para lo que nos tenemos que preparar y no está en ese momento, en muchas ocasiones eso es ansiedad y se convierte en problema porque
en lo que se presenta verdaderamente el problema o la situación crítica, tú puedes empezar a meterle muchas cosas en el camino. Puedo empezar, sí, claro, mi mamá me está buscando porque me va a regañar por lo que hice en 1985, no me ha perdonado que no fui por las tortillas, no me ha perdonado que en lugar de 10 saqué 8, y la realidad es que no sabías para qué te estabas buscando a tu mamá. Y a diferencia, el tema del estrés, justamente si es ya, tienes a tu mamá ahí, tu mamá te está diciendo puntualmente cuál es la situación que concretamente quiere ver contigo, y tú identificas entonces la amenaza real y con eso puedes empezar a buscar recursos reales para manejar la situación. Y esto se convierte en un problema de comunicación porque imagínate que tú no sabes qué va a pasar, tiene que ver con la otra persona, en este caso tu mamá, y tú ya te empiezas a inventar historias e incluso eso puede alterar la forma en la que te vas a comunicar con ella cuando la situación crítica verdaderamente se presente. Entonces, ese fue el kit esencial número 1, fácil confundir la ansiedad con el estrés. El kit esencial número 2 es el estrés. No hay que perder de vista que cualquier situación real que nos presente una crisis, desafío u oportunidad no es mala. O sea, realmente me va a permitir identificar recursos y habilidades para solucionar el problema y yo puedo tratar de concentrarme en tener o desarrollar esos recursos y habilidades para que esa situación crítica la pueda solventar, la pueda solucionar, aprenda de eso y cuando se vuelva a presentar yo ya esté preparado para manejarla y si se me presentan situaciones similares yo también pueda trabajar con ellas. Entonces, el estrés puede ayudarnos a enfocarnos siempre y cuando yo tenga claridad respecto al problema que se me está presentando y también sea muy real en identificar los recursos y habilidades que tengo que hacer. Ahora, ¿en qué momento se puede convertir en diestrés y se puede convertir en un problema? Cuando alargo el tiempo de resolución, cuando tengo muchas situaciones que me están estresando, esto es, tengo muchas tareas o actividades o problemas que merecen mi atención, más de las que yo puedo manejar y más de las que tengo recursos para abordar, entonces ahí sí podemos hablar de un problema y justamente por eso las mexicanas y los mexicanos somos los más estresados, porque resulta que al mismo tiempo tenemos que solucionar como 10 temas para los cuales no tenemos todos los recursos, todos urgen y además le tengo que agregar el que yo me empiezo a imaginar cosas cuando todavía nos están presentando, es una pequeña bomba de tiempo. Entonces, en el kit esencial, el estrés puede ayudarnos a enfocarnos siempre y cuando nosotros nos concentremos en identificar la situación que tengo enfrente y los recursos para darle vuelta. El tercer punto que tenemos de nuestro kit esencial es la ansiedad puede darse ante algo que no sabemos cómo va a presentarse y que seguramente no sabemos cómo lo tenemos que manejar. Y es muy claro, si estoy pensando en algo que puede pasar, que toda la gente me dice que en su experiencia ha sido así, que me meto y veo en redes sociales, en internet, que a la gente le ha ido así, entonces es muy fácil que yo también piense que me va a ir así, pero la realidad es que no. El tema de la ansiedad, justamente, esa es una de nuestras áreas de oportunidad más fuerte. Tengo una situación que tengo que manejar en algún momento, yo empiezo a pensar cómo le voy a hacer frente, pero entre más pasa el tiempo, va a ser más fácil que yo le meta más ideas, más creencias, más cosas que no forzosamente van a pasar. Entonces, en el kit esencial número 3, es importante quitarle poder a lo que verdaderamente no tenemos enfrente y no ponerle pensamientos o ideas que nosotros consideremos incluso cuando viene de recomendaciones de gente que queremos mucho, porque la gente nos quiere mucho, pero no forzosamente significa que la experiencia la vayamos a vivir de la misma forma. Ok, ahora vamos con el kit esencial número 4. Pero también el que nos estresemos puede significar que estamos rebasados de lo que podemos hacer. Algo que en Latinoamérica nos impacta mucho es no saber decir no. Algo que de repente nos impacta mucho es el tratar de creer que tenemos superpoderes, superhabilidades, super recursos, super tiempo, super vida y que todo lo podemos hacer.
y no somos claros en definir verdaderamente qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, e incluso donde no tenemos problemas es no organizamos lo que vamos a hacer. Entonces, si lo vinculamos con la comunicación, imagínense la cantidad de mensajes que yo tengo que transmitirle a las personas para poder solucionar los desafíos del día a día. Es fácil que yo lleve ya una carga emocional, que tenga que hablar con mi jefe, que tenga que hablar con mis compañeros, que tenga que hablar con los clientes, que tenga que hablar con mi pareja, que tenga que hablar con mis hijos, que tenga que hablar con mi mamá, que tenga que hablar con mi papá, que tenga que hablar con mi hermano, que tenga que hablar con el del súper, que tenga que hablar con el del estacionamiento, que tenga que hablar con el del micro. O sea, tengo que hablar con muchas personas, tengo que solucionar muchas cosas y es claro que yo voy a estar rebasado. Es claro que eso me va a impactar en que de repente yo no voy a poder comunicarme de acuerdo a lo que necesito con cada uno, tanto en mi mensaje como en mi emoción. Entonces eso puede interpretarse como que en algún momento sí nos puede meter en problemas. El kit esencial número 5 es lo importante, al final de cuentas, de los puntos anteriores de este kit esencial, es no quemarnos. Yo tengo que tener en mente, muy concretamente, respecto a mi comunicación, respecto a lo que me estresa, respecto a lo que me va generando ansiedad, que todavía no está pasando, pero mi cabeza ya fue, vino, creó 3 universos paralelos, ya hizo historias, hasta hizo souvenirs y los está regalando. La realidad es que no, yo tengo que generar condiciones que por sobre todas las cosas yo no me queme. Y la mejor forma de no quemarme es justamente organizar las cosas. Entonces, yo tengo que tener siempre en mente que ante los hechos que me están estresando, que ante la comunicación que tengo con la gente que quiero y con la gente que colaboro, y que ante las cosas que creo que me pueden poner ansioso, porque en algún momento me está implicando solucionar algo para lo que quizá no me siento tan capaz, entonces tengo que identificar y organizar cómo voy a hacer frente a todo eso, justo para no quemarme. Entonces, el kit esencial 5 es lo importante es no quemarme. Sit next to me, I don't care what don't you touch. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Y el último kit esencial del día de hoy es, y mi comunicación se enfoca en brindar soluciones o mi comunicación estresa a la gente a mi alrededor. Y esta parte es importante porque, como bien decía en la introducción la licenciada Tesoro, yo tengo que asegurarme de comunicar y de que mi mensaje comunique lo que yo deseo y que no deje lugar a dudas. Imagínense que yo agarro y le digo justamente a mi pareja, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo el viernes, hoy es lunes y me urge porque tenemos que atender un tema muy importante. Yo estoy lanzándole un mensaje, le estoy diciendo necesito platicar contigo un tema importante y lo vemos después. Si mi mensaje incluso no incluye pequeños detalles que le puedan permitir estar tranquila, determinantemente yo voy a empoderar que ella se pueda estresar y que se pueda poner ansiosa, porque no estoy cumpliendo con esta pequeña regla de mi kit esencial. Mi comunicación facilita o estresa. Entonces, ese es el punto número 6 que tengo que considerar. Y vamos a pasar justamente a la sección de uso mis recursos. Después de este kit esencial, el mejor recurso y el único que vamos a concentrarnos el día de hoy es organizar. ¿Qué capacidad tengo yo para organizar todos los desafíos que tengo que atender en mi día a día, para organizar e identificar cuáles verdaderamente puedo atender, cuáles no puedo atender en ese momento, cuáles no son como me lo estoy imaginando, e incluso cómo organizo y priorizo la forma de atenderlos y a quién tengo que buscar para que me ayuden en eso, pero también cómo organizo la comunicación de lo que tiene que ver con cada una de esas cosas. Recuerden que esta parte de uso mis recursos está enfocada justamente en que yo cada día escoja e identifique un recurso, una habilidad o una capacidad que me permita hacer frente a una situación en particular. En este caso de me estresan mis problemas de comunicación, que es el tema del día de hoy, pues justamente la idea es esa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo empezar a quitarle poder y capacidad de estresarme a mi forma de comunicarme con la gente que tengo a mi alrededor de acuerdo a los problemas diarios? Pues organizando. ¿Qué tendré que organizar? Insisto, organizar las cosas que tengo que solucionar, organizar los recursos con los que lo puedo solucionar. Otra, organizar las cosas que me imagino van a pasar.
los recursos con los que me imagino cuento, pero también ir delimitando y quitando poder a todo aquello que no forzosamente sea como me lo estoy imaginando. Entonces, en esta sección y en este sección brevísima que siempre también nos acompaña al principio de uso mis recursos, organizar tendrá que ser la palabra clave. Yo agarraría una hojita y me pondría a organizar ahorita. ¿Cuáles son las 10 cosas que necesito atender de forma inmediata y se están presentando realmente frente a mí? Y ahí le empiezo a quitar poder al estrés. ¿Cuáles son las 10 cosas que sé que tengo que atender, que no he definido cómo las tengo que atender, que no tengo claro cómo me pueden impactar? Y también las empiezo a organizar y les empiezo a quitar poder. Ejemplo, no sé cómo voy a pagar la renta en 3 meses. No sé cómo va a estar mi relación a cierre de año. No sé si voy a encontrar pareja en San Valentín del otro año. O sea, son cosas que no forzosamente van a pasar como me las estoy imaginando, pero que sí pueden estarnos desgastando. Entonces, el tema de uso mis recursos del día de hoy, la palabra clave es organizo. Y no lo pierdan de vista. O sea, organizar me va a ayudar a estructurar, a definir, a identificar y también a ver por dónde empiezo a trabajar para que el estrés no me impacte tanto y para poder comunicarme mejor. Y en esta parte de organizo vamos a pasar con, les voy a platicar un poquito y vamos a pasar con la entrevista que le hicimos a la licenciada Tesoro Sánchez, porque justamente algo que yo tendría que organizar son pues mis recursos y mis recursos que me permitan hacer frente al tema de cómo manejo mi comunicación y también cómo le quito poder al tema del estrés, cómo le quito poder al tema de ansiedad y verdaderamente me doy la oportunidad de trabajarlo de manera diferente. Entonces, tuvimos la oportunidad de platicar con la licenciada Tesoro Sánchez. Ella es experta y especialista en comunicación. La realidad tiene ya bastantes años trabajando el tema de comunicación en lo personal y de comunicación en equipos de alto rendimiento a nivel organizacional. Y fíjense que estuvo muy interesante la entrevista porque lo decidimos y decidí compartírsela en 3 bloques que vamos a poder escuchar ahorita, pero fue muy padre porque la licenciada Tesoro Sánchez, que sí se llama Tesoro, empezó platicándonos un poquito de cómo fue evolucionando el tema de la comunicación. La verdad, muy interesante. Entonces, estoy seguro que les va a aportar tanto reflexión como anécdotas y definitivamente nos va a ayudar al tema del día de hoy, que es me estresan mis problemas de comunicación y a quién genera cambios. Pues acuérdense que justamente vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Identificar cómo puedo generar cambios para atender las situaciones de mi día a día, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Genera Cambios, Facebook, Twitter, en Genera-Cambios en Instagram, y no dejen de visitar la página generacambios.org. Entonces, vamos a dar paso a la primera parte de la entrevista que tuvimos con la licenciada Tesoro Sánchez. Exacto, hay que recibirla como se merece. Y pues justamente aquí vamos a poder escuchar el inicio de la entrevista, muy padre. Pongan atención, pónganse cómodos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo sé que me están escuchando, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de platicar con la licenciada Tesoro Sánchez, que es especialista en comunicación, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para poder platicar justamente un ratito con nosotros y compartirnos por qué para el estrés y la ansiedad es importante también y poco considerado el tema de abordarlo desde tener una muy buena comunicación. Antes que nada, Tesoro, bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Y un gustazo saludarte. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y primero, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Estoy segura que como otros proyectos que has lanzado, va a ser muy exitoso. Pues fíjate que me encuentro lidiando con esta pandemia igual que todos, ¿no? O sea, con altas y bajas, ¿no? Pero yo creo que en el fondo con mucho aprendizaje de cómo tendría que ser nuestro nuevo normal, ahora que sea fácil reincorporarnos a las actividades normales y que ya sea seguro, ¿no? Muy bueno. Y bajo esa perspectiva, este nuevo normal, o sea, a mí me encanta la oportunidad de platicar contigo desde la perspectiva de la comunicación, insisto, porque tenemos que plantear las cosas de manera diferente y en muchas ocasiones el tema del estrés y la ansiedad queremos abordarlo de la misma manera aunque va evolucionando. Y una forma diferente de un nuevo normal, que me encantó que lo dijeras así, sería el tema de la comunicación. ¿Por dónde podríamos empezar a entender cómo la comunicación ayuda al tema del estrés y ansiedad? ¿Qué línea nos podrías empezar a platicar o qué nos recomendarías? Fíjate que lo primero es entender por qué nos comunicamos, ¿no? Entonces, los humanos somos seres sociales y la base de esas relaciones que vamos construyendo es la comunicación.
Entonces, a veces podemos hablar, ¿no? Pero no significa que porque hablamos estamos comunicándonos de manera efectiva. Entonces, primero tendríamos que empezar por entender cuál es el objetivo que buscamos al comunicarnos. Si nos comunicamos para informar algo que queremos, tal vez para pedir algo, para preguntar. Hay muchas razones por las que nos comunicamos. Entonces, tendríamos que partir de ahí. Y fíjate que de ahí me gustaría irme un poco hacia la historia, ¿no? Y explicarles cómo desde un estudio, digamos, hacia atrás, ¿no? Se ha ido reconceptualizando la comunicación para los humanos. Entonces, a finales de los 1800, se hablaba de que la comunicación era una característica que nos hacía superiores como especie humana. Solamente nosotros podíamos tener esta comunicación y además no solo comunicarnos, sino retroalimentarnos, que nos permitía tener un entendimiento superior a las diferentes especies. Entonces, empezamos posicionándonos como, ok, de los animales somos superiores porque nos comunicamos. Después, a principios de 1900, hubo una teoría que hablaba de el interaccionalismo simbólico. ¿Y esto de qué se trata? Básicamente es que los humanos nos comunicamos para posicionarnos en nuestro entorno. Es decir, a través de la comunicación yo me significo, no me posiciono como yo quiero ser, también me posiciono ante los demás y encuentro mi lugar en la sociedad de acuerdo a lo que yo creo de mí mismo. Entonces, empezaban a hablar de cómo a través de la comunicación vamos creando estos vínculos o estos lazos que nos generan un lugar en nuestra familia o en la sociedad. Después de los 1900, por ahí de los 1940 y tantos, hubo un enfoque matemático que fue muy interesante, ¿no? Donde abordaban de cómo los circuitos se comunican, ¿no? Por ejemplo. Y fue ahí donde se empezó a plantear esto del emisor, el receptor y el medio, ¿no? Y donde había una pérdida de comunicación. Y se dieron cuenta que este principio matemático se podía trasladar a la comunicación humana. Entonces empezaron a entender que hay alguien que emite un mensaje, hay alguien que lo recibe, hay algo que se transmite en el inter, pero después vamos a aprender que en realidad hay otros factores que influyen, por ejemplo, el ruido, ¿no? También si hay retroalimentación, porque si nos quedamos con solamente emitir mensajes, no significa que nos estamos comunicando, solo lanzamos algo y no significa que me tendría que escuchar recibió esa información. Después de ahí fuimos evolucionando algo que se llama la escuela de Palo Alto y yo creo que aquí es donde empieza a adquirir otro significado la comunicación y esta escuela me gusta mucho porque primero nos habla de que todo comunica. Incluso cuando no comunicamos, estamos comunicando algo. Y esto quiere decir que tú comunicas cuando estás hablando, pero también cuando no hablas, comunicas con cómo te vistes, comunicas con tus silencios, comunicas con tus mensajes de texto ahora, ¿no? Con tu presencia virtual. Entonces, todo lo que tú haces siempre trae un mensaje atrás. Entonces, lo primero es que tendríamos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos comunicando todos los días, con lo que hacemos y también con lo que no hacemos de manera intencional. Después, habla de que cada comunicación tiene sus propias reglas del juego y, por ejemplo, si tú ahorita contextualizas algunas interacciones que tienes, por ejemplo, con tus amigos, ¿no? Que en su comunicación se permiten ciertas palabras o ciertas interacciones que no te puedes permitir con tus clientes, por ejemplo, ¿no? O que no te permitirías con tu pareja. Entonces, en cada relación de comunicación, de manera no tácita, se definen las reglas de cómo nos vamos a comunicar, qué es lo que nos vamos a permitir y qué es lo que no, porque a partir de que cruzamos esta línea podemos transgredir al otro. Después, hay comunicación verbal y no verbal, ¿no? Y aquí hablamos de los gestos, de las entonaciones, ¿no? Y esta comunicación no verbal de repente se pierde ahora un poco con los mensajes de texto, ¿no? O con la comunicación virtual, porque cuando tú lees un mensaje no le puedes poner intención o intencionalidad a lo que estás leyendo y ahí se generan muchas confusiones en la comunicación. Y también tenemos que entender que la comunicación puede tener dos ejes y ninguna es mejor que la otra, simplemente es así, hay interacciones simétricas, es decir, yo comunico en la misma cantidad en la que recibo la comunicación de la persona con la que estoy interactuando. Y hay algunas que son complementarias, ¿no? En parejas donde hay uno que habla mucho y hay uno que escucha mucho. Y no significa que uno esté mejor que el otro, solo significa que son circunstancias diferentes y lo que nos corresponde a nosotros es asegurarnos de que a pesar de la simetría o la comunicación complementaria, mi comunicación es efectiva con mi interlocutor. Muy bueno, muy bueno. Después de ahí, ya por ahí de los 70s, ¿no? Se hablaba de que la comunicación tiene un principio pragmático, es decir, nosotros nos comunicamos para algo, ¿no? O sea, yo quiero comer, ¿no? O necesito hablar de mis emociones, ¿no?
o necesito informar una noticia, ¿no? Entonces, hay un sentido práctico, comunicamos por una intención clara. Y muy recientemente, ya en estos 2000, se ha hablado de la comunicación intercultural. Ahora, en este mundo tan globalizado y con medios de comunicación que nos permiten siempre estar en contacto con gente de diferentes partes del mundo, la comunicación es diferente de acuerdo a cómo tienes tu mindset, ¿no? Una persona, no sé, un europeo, ve el mundo de manera distinta que una persona que vive en Japón, ¿no? Ve el mundo diferente que cómo lo vemos los latinos. Entonces, cada vez adquiere más importancia que tengamos muy claras las diferencias culturales para comunicarnos de manera adecuada. Entonces, cuando hablamos de cómo podemos comunicarnos de manera más eficiente, tendríamos primero que tener mucha conciencia de qué es lo que estamos comunicando, de que todo el tiempo nos comunicamos y que a través de la comunicación primero yo construyo mi imagen con la gente que me rodea. Ahora construyo mi imagen incluso virtual, ¿no? ¿Cómo me comunico a través de mis redes sociales? ¿Qué digo? ¿Qué palabras uso? Y aquí debemos empezar a tener mucho cuidado porque hay una nueva tendencia, por ejemplo, para las empresas donde al momento de reclutar consultan tus redes sociales. Hay una discusión ética muy fuerte al respecto, ¿no? Porque al final es tu vida privada y es tu vida social, pero esto también comunica y eso es lo que les quiero decir. Si tú en tus redes sociales publicas que pues estás en la fiesta siempre, ¿no? O publicas quizás solamente chistes y demás, ¿qué es lo que tú estás comunicando? Entonces, está bien, si tú utilizas tus redes sociales como distracción, es correcto, sin embargo, tienes que ser consciente de que eso está dando una imagen de ti. La segunda es que con la comunicación yo construyo relaciones sociales y ahora en esta contingencia estamos viendo que la comunicación adquiere una importancia que tal vez antes no habíamos visto, ¿no? Cómo nos mantenemos cerca a pesar de la distancia, cómo es importante que yo establezca patrones con la gente que es importante para mí. No podemos vernos, pero puedo mandarte un mensaje, puedo llamarte, podemos hacer videoconferencias, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Puedo mandarte un correo, puedo escribirte una carta para quien sea tal vez más tradicional, ¿no? Entonces, la comunicación me permite establecer, mantener y reforzar las relaciones con las personas que son importantes para mí, ¿no? Con las personas con las que trabajo. Y si eso se corta, entonces la relación misma puede terminarse. Y también voy construyendo mis ambiciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? A través de cómo me comunico voy consiguiendo los proyectos de vida que son importantes para mí. Entonces, tendríamos que tener muy claro que comunicarnos adecuadamente no solamente me va a ayudar, por ejemplo, a tener mejores relaciones con mi pareja, con mis amigos, ¿no? Sino a quizás ser más eficiente en mi desempeño en mi trabajo, ¿no? Quizás a conseguir más clientes, ¿no? O a retomar tal vez relaciones que estaban perdidas. Padrísimo, muy padre lo que nos comparte la licenciada Tesoro Sánchez. Voy a recapitularlo justamente porque esta es la parte interesante. Dividimos la entrevista que tuvimos con ella en 3 bloquecitos. Este es el más amplio, pero fue muy interesante porque nos habla de la historia de la comunicación. E imagínense si lo vinculamos con cómo nos estresamos y cómo nos estresa, ¿no? Primero nos decía que empezamos a comunicarnos porque se podían comunicar aquellos que en cierto sentido eran superiores, o sea, nos asumíamos superiores porque teníamos esta capacidad de comunicación. ¿Cuántas y cuántos de nosotros en nuestra casa no vivimos esa situación actualmente? O sea, se comunica el más fuerte. Muy interesante porque eso forma parte de nuestra evolución. Después justamente nos habla de comunicar porque esa necesidad de posicionarnos, de compartir mi mensaje, de establecer mi mensaje y situación que sigue ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje más importante? ¿Cuál es el mensaje más fuerte? ¿Cómo estreso a otros y cómo me estresa a mí? El tema de todo comunica, muy bien puntualizado respecto a que todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que no decimos comunica, y eso también pasa hacia el tema del estrés. O sea, a veces mi incapacidad de comunicarme, tengo una situación, quisiera decir que no, quisiera decir que sí, quisiera pedir permiso, prefiero pedir perdón. O sea, todo comunica y en ese sentido de que todo comunica, también todo puede ayudarnos a darle vuelta a la situación del estrés o estresarnos y peor aún, podemos estresar a otras personas. El tema de después evoluciona hacia necesitamos comunicarnos, necesitamos esta parte, como bien dijo la licenciada Tesoro Sánchez, somos personas sociales, necesitamos comunicarnos para poder continuar nuestro proceso de desarrollo y de evolución. Después justamente construimos una imagen a partir de la comunicación que tenemos y esto es importante porque entonces
¿qué es lo que yo comunico ante los problemas? Yo podría preguntarme esto, si estoy en casa, si estoy en el trabajo, ¿qué es lo que le comunico a los demás? ¿Cómo construyo mi imagen a partir de lo que los puede estresar o de lo que puedo comunicarles para ayudarles a solucionar un problema? Bastante interesante. Ahorita vamos a continuar con la segunda y parte de cierre de la entrevista que tuvimos con la licenciada Tesoro Sánchez. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. Y continuando justamente con el tema de vincularlo al tema del estrés, quiero platicarles muy rápidamente un poquito de la historia y del desarrollo del tema del estrés para que lo vayamos vinculando y ustedes en su casa, en el trabajo, donde nos estén haciendo favor de escucharnos, puedan decir, órale, o sea, cómo el tema de la comunicación e identificar mi comunicación verdaderamente puede ayudar o no a que yo me estrese, e incluso las cosas que son reales o no, que me imagino pueden pasar, que me están pasando, cómo las gestiono respecto a mi comunicación y a los recursos que tengo para hacerle frente. El tema de la comunicación se empieza a trabajar justamente como lo platicó la licenciada Tesoro Sánchez, en esta perspectiva de en algún momento pues éramos superiores, nos posicionamos, todo comunica, pero también en empezar a conectarnos para poder solucionar problemas. Y si nos vamos al tema de la historia del estrés, a mí ya me llamó la atención que la licenciada Tesoro nos platicaba justamente que más o menos en 1940 empieza a evolucionar este tema de pues cómo se comunica la gente para solucionar un problema, y es muy similar en tiempos cuando se empieza a identificar y estudiar pues esos problemas que pueden generar el estrés, esto es, que pueden desgastar el organismo, tanto la parte mental como la parte espiritual, aspirar a algo para solucionar un problema, como la parte física, de los problemas diarios que tenía la gente y que tenemos como seres sociales. Uno de los primeros autores que empieza a trabajar el tema del estrés es un austriaco que se llama Hans Seel, y él justamente en su momento, más o menos en 1940, hace un estudio para identificar qué pasa con ciertas personas que se enfrentan a una situación que les está demandando respuestas que tienen que resolver, pero que se empiezan a ver rebasados. Y entonces él encuentra que hay gente que genera algo que se llama síndrome general de adaptación, y esto no es que se adapten como siempre lo escuchamos, sino identifican la situación que los está estresando, su organismo trata de responder justamente adaptándose a la situación que tiene, y la forma en la que nuestro cuerpo se adapta es, empieza a nivelar la respiración, empieza a nivelar el ritmo cardíaco, empieza a nivelar la glucosa, empieza a nivelar la secreción de algunas hormonas, justamente para que nosotros estemos preparados ante el peligro que estamos identificando. Y es bastante interesante porque justamente la diferencia que quiero que se lleven en el programa de día de hoy es que siempre que hay una situación que nos estresa, definitivamente le exige una respuesta a mi cuerpo. Trato de estar listo, me pongo en plan de batalla o me pongo en plan de análisis. Mi respiración va como en segundo plano tratando de controlarme y apoyarme. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que no forzosamente están pasando en ese momento, pero que nosotros le damos la indicación al cerebro de que es igual de importante? El cerebro no tiene la capacidad de diferenciar de una amenaza real en un momento enfrente de mí, o de que yo me imagine esa amenaza en una semana. Él no sabe cuál de las dos está pasando verdaderamente, pero sí le manda señales para este síndrome de general de adaptación de que tiene que adaptarse el organismo y también nuestra mente para solucionar el problema. El problema que deriva de aquí, valga la redundancia, es que a nuestro organismo lo vamos desgastando, tanto por las cosas que tenemos enfrente como por las cosas que nos imaginamos. Y aunque no estén pasando las que nos estamos imaginando como nosotros creemos que pasarían, sí le estamos diciendo al organismo y le estamos dando una validez a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, de que es válido que estemos pensando todo el tiempo atormentándonos de, ajá, seguramente te va a dejar, ajá, seguramente te van a correr, ajá, seguramente vas a llegar tarde al trabajo, ajá, seguramente te van a pedir el reporte que no preparaste, ajá, a lo mejor te van a pasar a exponer en el salón de clases, cosas que no van a pasar, y si pasan, no van a pasar como nos las imaginamos, pero son suficientes pensarlas para que nos desgastemos, ¿no? Entonces, esta parte de Hans Seel, de hacer este estudio, de identificar amenazas, es el primero que dice, ok, los desafíos diarios son amenazas, que son problemas que tienen que solucionarse, ante eso tiene que haber respuestas,
tiene que la persona identificar cómo va a responder a esa situación y hay límites. Y los límites son justamente que podamos responderlo en un tiempo adecuado, que podamos responderlo con los recursos que tenemos e identificar que no estemos rebasados, porque si la amenaza es más grande que la respuesta que le podemos dar, se rompe el límite y ahí es donde muchas veces tenemos problemas físicos, tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de convivencia, tenemos problemas de comunicación, porque incluso yo empiezo a platicar con alguien, yo ya estoy demasiado ansioso, me estoy imaginando cosas, no sé lo que me va a decir, no sé para qué me va a citar, no sé cómo me lo va a plantear y yo ya voy a la defensiva, yo ya voy preparado, yo ya llevo todo el kit para decirle, a ver, espérate, las cosas son así, cuando no sé qué está pasando. Entonces, ese límite incluso tiene que nacer a partir de escuchar al otro para verdaderamente no ir con una respuesta de ansiedad y responder a un problema verdadero que pueda plantearnos y entender que un problema no es algo malo, o sea, es algo que me va a requerir una respuesta, pero que tengo que escucharlo para poder saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, esta parte del estrés vinculado con el tema de adaptación, adaptarnos no forzosamente siempre es la mejor respuesta, porque en el caso del estrés, la comunicación y la ansiedad, en muchas ocasiones nos adaptamos para responder de forma no precisa al problema que sí nos está impactando. Entonces, no forzosamente significa que me tenga que adaptar para solucionar un problema. Tengo que primero que saber cuál es el problema y quitarle y controlar un poco esa poderosa imaginación que tenemos. No time for conversation. Thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world. I'm wired but disconnected. Otra condición bastante interesante que más o menos por los 1940-1950, otro especialista que se llama Robert Sapolsky, un neurólogo, él decía, claro, Hans Sale, el autor que mencionaba primero, el investigador que mencionaba primero, él habla de amenazas, habla de respuestas, habla de límites, habla de que el organismo pues va buscando nivelarse solito para que no nos desgaste físicamente y que también pasa algo muy similar en cuanto a nuestros recuerdos, nuestras experiencias. Y llega Robert y dice, pero también hay que revisar que existen dos condiciones muy importantes. ¿Qué tan severo es lo que nos está estresando? ¿Y cuánto tiempo perdura esa sensación? Y esto es determinante entre diferenciar el tema de estrés y ansiedad e incluso qué le estoy comunicando yo a mi mente y a mi cuerpo respecto al problema que se me presenta. Porque a lo mejor, acuérdense el ejemplo que puse de la mamá, lo voy a llevar ahora con la pareja. Imagínense que mi pareja me dice, Fer, tenemos que hablar. Mi jefe me habla y me dice, ¿sabes qué, Fer? Tenemos que hablar. Mi maestro me dice, ¿sabes qué, Fer? Terminando la clase necesito que te esperes. Y entonces aquí me dice el mensaje, o sea, me está indicando, ¿sabes qué? El maestro, Fer, necesito que te quedes después de la clase. Y yo inmediatamente puedo empezar a pensar miles de cosas sobre qué quiere ver conmigo. Y a lo mejor lo primero que yo pienso es demasiado severo para lo que en verdad va a pasar. O sea, yo puedo pensar, seguramente me va a decir que voy a tener que hacer un trabajo para aprobar o está pensando en reprobarme. Y resulta que en este desarrollo de la psicología positiva hay estudios que nos van indicando que desde que somos niños nosotros vamos desarrollando condiciones de sentimientos intensos. Nosotros nos vamos acostumbrando desde que somos niños a vivir intensamente. Esto es, tengo que amar con fuerza o no amo. Tengo que hacerlo bien o no lo hago. Tengo que llevarme bien o no lo hago. Y el tengo que hacerlo bien a la primera y como se espera, la realidad es que es intenso porque justamente yo estoy limitando la capacidad de equivocarme, yo estoy limitando la capacidad de entender que hay muchas formas de relacionarme, yo estoy limitando la capacidad de aprendizaje y se vuelve intenso porque yo le estoy haciendo una demanda a mi cuerpo y a mi mente muy severa sobre lo que yo tengo que realizar. Entonces, por eso la mayoría de las veces los pensamientos que tenemos son intensos y casi siempre son negativos, porque cuando yo estoy esperando hacer las cosas bien a la primera y perfecto, y obviamente yo nunca lo había hecho, obviamente yo no sabía cómo se hacía, obviamente era la primera vez que lo veía, pues me voy a equivocar. Pero tenemos ese sesgo y esa creencia de que todo tiene que ser perfecto y de que equivocarse es malo. Entonces, de ahí viene que en muchas ocasiones nuestros pensamientos siempre sean negativos. Entonces, Robert, este neurólogo,
Decía, tenemos que identificar qué tan severo es el factor que me estresa y tengo que identificarlo en un punto de realidad, no a partir de lo que me estoy imaginando y justamente controlar el segundo factor que comenta, el tema del tiempo. Entre más yo me tarde en atender una situación, entre más yo me tarde en hablarle a una persona que yo quiero para decirle algo importante, entre más yo me tarde en comunicar algo que no me salió bien, pero que ya encontré la forma de hacerlo, no significa que todo eso esté mal. El problema es que lo que sí está mal es que yo deje pasar el tiempo porque voy a ir metiendo muchas ideas y creencias en el proceso que cuando se llegue el momento de hablar con alguien, que cuando se llegue el momento de explicar algo, que cuando se llegue el momento de presentar algo, yo ya no voy a presentarlo como verdaderamente lo había pensado, sino yo ya lo voy a presentar con todos esos sesgos que definitivamente me van a poner en pequeños problemas. Entonces, sí hay que considerar qué tan severo es la situación, quitarle poder a ese tema de, oh, seguramente es demasiado malo, o seguramente me va a reprobar, y tratar de hacerlo de inmediato. O sea, si, incluso, si en este caso del ejemplo que pongo de la escuela, me dijeran, ¿sabes qué, Fer? Vas a tener que ser un extraordinario porque las condiciones verdaderamente no fueron las mejores, pero quiero apoyarte a que lo hagas. Y a lo mejor, si sí realmente yo no hice las cosas como tenía que hacerlas, pues tendré que afrontar esa situación estresante. Y si eso además lo tengo que comunicar con mi familia, lo mejor es ir y comunicarlo de inmediato, porque si me espero y pasa el tiempo, voy a permitir que crezcan problemas alrededor, ideas alrededor, situaciones que me van a requerir otro tipo de respuestas y ya no nada más tengo que responder una, tengo que responder muchos problemas al mismo tiempo. Entonces, la recomendación que justamente nos hacen estos dos investigadores que empiezan por primera vez a trabajar el tema del estrés, una, identificar amenazas, dos, identificar con qué respondo a esas amenazas, tres, que todo tiene un límite y que si yo no identifico los límites, el estrés me va a reventar o quemar, como le llamamos actualmente. Y por el otro lado, como dice Robert Sapolsky, el tema de qué tan severo es, pero verdaderamente qué tan severo es, qué tanto daño sí me va a hacer, no qué tanto daño creo que va a hacer, y limitar el tema del tiempo. Entonces, dicho esto, vamos, si ustedes están de acuerdo, con la segunda parte de la entrevista de la licenciada Tesoro Sánchez. Recuerden que nos pueden encontrar en Genera Cambios en Twitter y en Facebook, Genera-Cambios en Instagram y en generacambios.org. Y para la segunda parte de la entrevista, fíjense que justamente la licenciada Tesoro nos va a platicar un poquito de la importancia de mandar un mensaje con claridad y de transmitir con claridad. Escuchémosla. Y hace rato, por ejemplo, hablabas de por qué la gente no es clara al comunicar, ¿no? Y aquí tendríamos que entender varias cosas. Por ejemplo, habríamos que entender que hay dos situaciones importantes, ¿no? O sea, cuando hay una interacción, ¿no? O se hace una pregunta, por ejemplo, quizás es que hay dos escenarios. El primero es que tal vez la persona no entendió qué fue lo que se le preguntó. Puede ser también que cuando hicimos una pregunta no se dio el contexto adecuado. O bien que hay una situación que es desbordante, es decir, la persona está bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y entonces no puede poner sus ideas en orden para poder comunicar claramente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando yo estoy en una situación donde no entendí bien qué fue lo que me preguntaron? Es muy fácil. Tómate un momento, ¿no? Haz una pausa tanto como sea posible. Si es en una junta, ¿no? O en una llamada telefónica, pues así, un momento, por favor. Tú mismo respira, trata de poner en orden tus ideas y aclara. Aclara qué es lo que te están preguntando si no te quedó muy claro. O pregunta para tener bien el contexto, ¿no? Y de verdad esta parte de respira es bien importante porque oxigena tu cerebro, ¿no? Y te permite aclarar tus ideas. Ahora, ¿por qué la gente no se comunica bien al momento de transmitir un mensaje? Puede ser porque las personas aún no tienen claro qué es lo que quieren decir. Y hay veces que empezamos a comunicarnos y empiezo a decir todas las ideas que tengo en la cabeza y al final no estoy diciendo nada, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería, cuando es algo que es muy importante para ti, que tu interlocutor tenga claridad, primero ten claridad tú mismo, porque si no, es difícil que el otro lo entienda. Dos, quizás porque el medio no es el adecuado, ¿no? O sea, mandas un mensaje de texto cuando tal vez tuviste que haber hecho una llamada, ¿no? Mandas un correo cuando tal vez tuviste que haberte reunido personalmente con alguien. Entonces, tienes que identificar, de acuerdo a la naturaleza de tu mensaje, cuál es el medio más adecuado para hacer esa comunicación.
También puede ser que el momento no sea el adecuado, ¿no? O sea, y este es un ejemplo típico, ¿no? Del esposo viendo el fútbol y la esposa que anda por ahí quiere decirle algo, entonces le dice algo en un momento donde la otra persona no es receptiva. Entonces tenemos que encontrar un momento donde yo como emisor tenga claro qué es lo que quiero decir, pero también que mi receptor tenga los canales abiertos para recibir la información que yo le quiero dar. Y puede ser que porque yo no escucho a mi interlocutor, es decir, la persona con la que estoy hablando me está diciendo claramente qué es lo que necesita saber de mí, y yo estoy tan ensimismada en mis pensamientos que no estoy escuchando lo que me está pidiendo y por eso no me comunico claramente. Y la última que diría, quizás en la misma línea, es porque no entiende a su interlocutor. Y aquí hay una máxima en la comunicación que dice que es responsabilidad del emisor, es decir, de quien va a dar un mensaje, asegurarse de que el mensaje se entienda. Muchas veces cometemos pues el error de creer que porque yo dije algo, el otro tiene que entenderme automáticamente. Y no es así. Yo soy quien quiere comunicar algo y yo tengo un objetivo para lograr esa comunicación. Entonces yo tengo que aprender a leer a mi interlocutor, tengo que entenderlo para saber qué palabras son las que más le van a llegar para que mi mensaje se entienda. Muy bueno. No, definitivamente, muy buenas aportaciones. Y fíjense que en esta segunda parte que hicimos de la entrevista, y ya nos vamos aproximando al tema del cierre del tema del día de hoy, de me estresan mis problemas de comunicación, pero la licenciada Tesoro comenta algo muy importante. O sea, en muchas ocasiones no tenemos claro qué es lo que queremos comunicar, y es bastante chistoso, pero tampoco sabemos escuchar. Yo siempre les digo en las conferencias que el tema de la comunicación es algo bastante tramposo, porque nosotros podríamos pensar que porque desde que pequeño o desde pequeña yo hablo, me sé comunicar. Y la realidad es que no. O sea, justamente el que seamos, como lo decía al principio, las personas trabajadoras de todo el mundo más estresadas, y que tenga que ver eso con mis habilidades sociales y además con mis habilidades de comunicación, justamente es un indicador de algo no estamos haciendo bien, algo no estoy poniendo atención, y eso me lleva justamente al tema de la sección de Ejercito el Cambio. Mi mejor recomendación aquí respecto al tema de Ejercito el Cambio va a ser que podamos orientar 6 pequeños pasos para justamente empezar a trabajar el cambio respecto a los problemas de lo que me estresa y los problemas de cómo me comunico. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. Entonces vamos con el tema de Ejercito el Cambio. No sé si están listas o estén listos, pero justamente son 6 puntos muy misteriosos porque no los ponemos a prueba. Entonces, desde esa perspectiva, veámoslo así. ¿Cómo podemos ejercitar el cambio para que no me estresen mis problemas de comunicación? Primero, recomendación número 1, hacer una lista de los estresores. ¿Qué situaciones son los problemas que se me están enfrentando? Y ordenarlos tal cual. No voy a pensar en recursos todavía, no voy a pensar en gente, voy a pensar en problemas. Justamente voy a pensar en el balón, no en el jugador. Voy a pensar en lo que tengo que atender, no en la persona con quien lo tengo que atender. Entonces, ejercito el cambio, punto número 1, hacer una lista de los estresores. 2, identificar cuánto puede durar ese estresor y qué me está demandando, o sea, qué tanto me puede impactar. Si tengo que hacer una presentación, no sé, hoy es, digamos, lunes, tengo que hacer una presentación con clientes el viernes, o tengo que hacer una presentación en clase, o incluso tengo que hacer una presentación en la casa, ya la identifiqué, tengo que identificar cuánto puede durar ese estresor. Y a lo mejor el estresor solo va a durar en el tiempo en el que lo preparo y en el tiempo en el que lo realizo. Tengo que medir el impacto. ¿Qué tanto puedo impactarme si yo no atiendo como debe de ser e identifico los recursos, el que yo no tenga el resultado esperado de eso? ¿Qué tan importante es para mí, cómo me puede impactar esa presentación con el cliente, esa presentación en la familia o esa presentación de clases? Para también identificar que a pesar de que haya un impacto, porque definitivamente todo lo que hacemos tiene consecuencias, quitarnos esas ideas y esos sentimientos fuertes o intensos de que todo tiene que ser malo. Entonces, hago la lista de los estresores, voy priorizando cuál merece mi atención de acuerdo a su duración y a su impacto, hago una lista también de las cosas que me imagino que pueden pasar, pero que no están pasando y que además es probable que no vayan a pasar como me las estoy imaginando.
Después de eso, el punto número 5 es identificar qué recursos necesito para poder atender ese desafío o ese problema que me puede estresar y qué recursos necesito para que eso que me está poniendo ansioso, que me imagino puede ser de alguna forma, pues yo esté un poco preparado y le pueda hacer atención o le pueda poner atención, ¿no? Y por el último punto, el último número 6, es establecer cómo puedo hablar con claridad, tener claro qué de esas situaciones estresantes son importantes para mí y por qué. No creer que todo es una bomba de tiempo y que todo va a hacer que explote y que yo colapse, sino identificar incluso yo cómo me comunico esta parte de lo que me estresa, yo cómo me comunico e identifico esta parte de lo que me es ansioso, qué le estoy comunicando a mi cuerpo y a mi mente y también qué le estoy comunicando a la gente a mi alrededor. Soy claro respecto a comunicarles por qué una situación es importante para mí y soy claro cuando otra persona llega y me quiere compartir algo y me pongo a entender qué tan importante es para ella. Por ahí podría ser muy buen ejercicio el tema de ejercito el cambio, hacer una lista de estresores, ver cuánto puede durar, si va a durar o no va a durar, y medir el impacto, organizarlos, hacer una lista de cosas que también pueda estarme imaginando que van a pasar para que también yo las vaya desechando, identificar los recursos con los que cuento y si no tengo los recursos, buscarlos y establecer cómo comunico yo eso que es importante para mí y también cómo le permito a la gente a mi alrededor que me comunique eso importante, porque también, ¿qué tanto? Yo lo decía al principio, me estresan mis problemas de comunicación, espérame, pero y tú no estresas a los demás cuando los demás quieren platicarte de lo importante, a lo mejor en muchas ocasiones también ya hicimos un mal circuito en donde todo el tiempo nos vamos estresando porque no comunicamos y no escuchamos lo que también al otro le está pasando, ¿eh? No time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect. Y siguiendo con esta idea de ejercito el cambio, vamos a pasar a la tercera parte de la entrevista, que es el top 5 que la licenciada Tesoro Sánchez nos hace favor de compartirnos para justamente poder nosotros establecer procesos de comunicación amigables que nos estresen poco y que nos ayuden tanto a lograr y satisfacer los desafíos que se nos presentan, como a sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. Adelante, licenciada Tesoro. Pues mira, para comunicarnos mejor yo diría 5 cosas, ¿no? Primero es, identifica claramente qué es lo que quieres decir. Aterrízalo tú mismo, ¿no? Hay un ejercicio de, a ver, ¿cómo le explicaría esto a mi hijo, si tengo hijos, a mi sobrino? ¿Cómo le explicarías lo que sé que quiere decir a un niño? Y si tú logras, digamos, sintetizar o simplificar un pensamiento muy complejo de tal forma que se lo pueda decir a un niño, lo vas a poder explicar a quien sea. Número 2 es, ten conciencia tú mismo de cómo te encuentras, porque en esta pandemia, ¿no? Las emociones están a flor de piel, ¿no? Entonces puede ser que yo me encuentre triste, enojada, ¿no? O tenga diferentes sentimientos que eso van a cambiar la forma en la que me comunico. Entonces yo tengo que identificar, a ver, si en este momento estoy enojada, es el mejor momento para hablar, porque si estoy enojada, tal vez lo que diga no va a llevar la intencionalidad ni la forma que quiero, y entonces mi receptor va a entender algo diferente a lo que yo quiero decir. La tercera es, selecciona el mejor medio, ¿no? La comunicación presencial, ¿no? O sea, cara a cara no es la única que tenemos y lo estamos descubriendo ahora, pero incluso ahora tenemos diferentes opciones. Identifica cuál es el tipo de canal que va a servir mejor a lo que tú quieres lograr. La cuarta es, escucha a tu interlocutor, porque si nada más hablas sin escuchar, entonces no vas a poder tener retroalimentación y en consecuencia no vas a tener seguridad de si tu mensaje llegó como tú crees que llegara. Y la última, y quizás no porque sea la última, es menos importante, es recuerda que siempre tienes la opción de guardar silencio, ¿no? O sea, si no estás tan claro, si crees que no es el momento, siempre puedes decir, sabes que te llamo más tarde y lo solucionamos, ¿no? O déjame pensarlo bien y hago un correo y te resumo lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, si en ese momento crees que no va a ser muy claro, entonces no lo digas, para que no pierdas esa ventana de atención que te está dando tu interlocutor. Muy bueno, muy buenos 5 tips. Te agradezco mucho, Tesoro. Vamos a compartirlos. Por ahí lo vamos a tratar de acomodar para compartirlo textualmente en las redes sociales, también lo puedan ver. Pero en serio te agradezco mucho la oportunidad que nos diste de escucharte ahorita, de este antecedente de la comunicación muy interesante que en lo personal nunca había escuchado ni había leído y la verdad es muy padre.
este contexto de la importancia de la comunicación y cómo se pueden ir presentando dentro de esa evolución los ruidos y definitivamente este top 5 que nos compartes para mejorar la comunicación. Yo te agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pues por teléfono es el 5548 101560. Por correo electrónico es a alnair, alnahir, @gmail, y por Twitter, alnairsp. Muchas gracias. Te agradezco demasiado. Pues cuídate mucho y seguimos en contacto. Te estaremos molestando para nuevas participaciones. Gracias por tu apoyo, Alnair. Un abrazo. No, muy padre la participación de esta entrevista que nos brindó la licenciada Tesoro Sánchez. Y la parte de la historia de la comunicación bárbara, yo la realidad, todo lo que nos platicó, nunca lo había visto así, a pesar de que estamos como todo el tiempo metidos en el desarrollo humano. El tema de por qué de repente no tenemos la claridad para comunicarnos. Y este top 5 definitivamente empodera nuestro ejercicio del cambio. Y es importante considerarlo, ¿no? Porque al final de cuentas nos va a ayudar a identificar que la mala comunicación estresa. Estresamos a los otros al no permitirles que se comuniquen y tenemos que ser muy amables en el proceso, ¿no? Entonces, definitivamente muchas gracias, licenciada Tesoro Sánchez. Esperamos seguir continuando con tus participaciones en el futuro. Y ya casi para cerrar, quiero justamente compartirles una cita célebre, bastante interesante, de comunicación, que en muchas ocasiones de comunicación estrés, el temor agudiza los sentidos y la ansiedad los paraliza, que es una de las frases con las que empieza a trabajar Hans Hales el tema del desarrollo del estrés y nuestra capacidad de solucionar los problemas diariamente, pero es importante, o sea, el temor agudiza los sentidos, o sea, todo aquello que yo identifique como un problema, como una situación crítica, me va a permitir estar más atento, digo, es coloquial, pero me va a permitir identificar y estar atento a cómo le puedo hacer frente a esa situación, pero cuando se convierte en ansiedad, nos paraliza. Y nos paraliza porque tenemos consideraciones muy importantes como una mente demasiado poderosa y claro que va a ser fácil que ante tantos pensamientos posibles o creencias de una misma situación, yo mismo me colapse, yo mismo entre en crisis, yo mismo me estrese, yo mismo me desgaste. Entonces, esta frase es bastante padre y quiero justamente cerrar, como todas todos los días, el tema de con las preguntas indicadas. ¿Qué me tendría que llevar yo de aquí? El tema de hacerme las preguntas indicadas. Y la primera pregunta que yo les invitaría a que se hagan y que le hagan a su gente querida, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, en la combi, en el transporte, cuando van manejando, en fin, preguntas indicadas sería, ¿realmente está pasando o posará esta situación que me tiene ansioso? O sea, la pregunta indicada número 1 es, ¿eso que estoy pensando y que le estoy dando vueltas y que no me deja dormir y que me está desgastando, ¿realmente está pasando o pasará como me lo imagino? Porque al final de cuentas puede ser que yo me aviente todo un año pensando en seguramente no voy a llegar a la Navidad como yo quisiera, no voy a llegar al verano como yo quisiera, seguramente no voy a librar un objetivo, una meta como yo quisiera, o me lo imagino peor de lo que verdaderamente es. Entonces, pregunta indicada, ¿realmente está pasando o pasará como me lo estoy imaginando? 2, ¿cuánto tiempo, otra pregunta, cuánto tiempo me tardo en responder ante algo que me estresa? O sea, identifico una situación que merece mi atención, identifico los recursos con los que le voy a hacer frente. ¿Cuánto es el tiempo que me tardo en entender lo importante? ¿Cuánto me tardo en que ya identifique que lo tengo que hacer, en hacerlo? Porque recordemos que entre más abra la ventana del tiempo, más oportunidad a que se metan otro tipo de problemitas en el camino se van a presentar y más difícil la realización y la solución del problema va a ser, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me tardo en responder? Y la última pregunta, ¿cómo comunico lo que para mí es importante? ¿A quién se lo comunico? Y si cuando lo comunico estreso. O sea, si yo llego, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, vengo de una junta y me dicen, tenemos que aumentar la productividad, yo llego y les digo a todos, a ver, corran porque tenemos que aumentar la productividad, necesitamos hacer. Estreso cuando yo estoy comunicando, incluso sin verdaderamente transmitir el mensaje. Esa sería la reflexión que quiero que tengan. Recuerden que yo soy Fernando Hernández Avilés. Un gusto estar con ustedes siempre platicando, trayéndoles información interesante. Recuerden que la estructura de nuestro podcast está justamente apalancada en mi libro que estamos proporcionando actualmente, que es Genera Cambios y Construye tu Éxito, de BR, que pueden encontrar en todas las librerías en México, también en algunas seguramente en América Latina, y también lo pueden encontrar en su tienda favorita de libros digitales, en Amazon, en Google, en Apple,
Les recomiendo mucho el libro, ahí justamente todo lo que hacemos aquí, cómo vamos analizándolo, lo hacemos en el libro y los acompañamos para que ustedes puedan justamente ir generando cambios y construyendo éxitos de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr y a manejar las situaciones que se les presenten en su vida, ¿no? Me voy a despedir recordándoles las redes sociales, Genera Cambios en Facebook y Twitter, el WhatsApp es 55 91 91 92 92, la página de internet es generacambios.org y Instagram nos pueden encontrar como genera-cambios. YouTube también, no lo había mencionado, es YouTube, diagonal, Fernando Hernández Avilés, ahí nos encuentran. Y les voy a dejar para que se vayan muy animosos con una canción de Speck, es una canción libre, que se llama Lucky Massive Dangerous, que está bastante interesante. Yo deseo que estén muy bien, nos escuchamos mañana, un fuerte, fuerte abrazo y donde sea, espero que todos lo estén haciendo bien, que todos lo estén haciendo correcto y que todos los esté haciendo felices.